bajo supervisión adulta. Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político en este martes 27 de septiembre, entrando prácticamente al último trimestre del año. Ya los ruidos de los motores políticos se han prendido ya desde hace tiempo, pero comienza ya a intensificarse. Pero vamos a hablar el día de hoy de otro tema con Ricardo Patiño, ministro de Defensa Nacional. Vamos a conversar sobre... ¿Existe verdaderamente un choque de trenes entre las Fuerzas Armadas y el poder político civil? ¿La reforma al Instituto Social, de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas crisparon tanto el ambiente? ¿O qué hay detrás de esto? ¿Militares preparando civiles? Y también inteligencia y contrainteligencia entre el poder político civil y fundamentalmente el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas. Bueno, ¿qué va a pasar también con el efecto del proceso de paz en Colombia? Temas a tratar el día de hoy con el ministro de Defensa, Ricardo Patiño. Señor ministro, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches a ti, gracias por la invitación, con mucho gusto. Bueno, después de llegar a las 3 de la mañana del proceso de la ceremonia de la firma de la paz en Colombia, que nos llenó de muchísimo entusiasmo, de mucha esperanza por nuestra región, no solamente por Colombia, por una región que sufría como una herida propia de hermanos, esta guerra que parecía no terminar. Mira tú que vi algunas entrevistas que salieron a colombianos que están aquí en el Ecuador y les preguntaban qué les parece el proceso de paz. Y ellos no creían, o sea, sí saben que se firmó, pero dicen, esto no es cierto. Yo sé que eso va a regresar, porque han vivido tantos años de la guerra que no creen que se puede vivir sin guerra, imagínate. Para que tenga una idea y simplemente de manera de acotación, mi esposa es colombiana, tiene 53 años y el conflicto armado tiene 52 años. Así es, nació con él. Toda una vida. Así es. Bueno, antes de entrar al tema, señor ministro, parece que usted es el único persona que en la noche en una ciudad de los Andes usa guayabera. Pero bueno, vamos a entrar al tema. El poder político versus las Fuerzas Armadas están generando un choque de trenes. Veamos las voces, qué es lo que opinan. Yo no creo que las Fuerzas Armadas piensen que pueden ser un Estado dentro de otro Estado. El propio reglamento de disciplina de las Fuerzas Armadas establece que los militares no se pueden dirigir a sus autoridades, en este caso al presidente de la República, de forma irrespetuosa. No se puede atentar contra la disciplina, menos en una organización, en una institución como las Fuerzas Armadas. Están tomando unos recursos del ISFA, afectando al RIN y a la cesantía militar. Este es un tema político, olvidemos. Las pensiones del ISFA están garantizadas. Todo el sistema de pago de pensiones está garantizado por el Estado. Ahora retiramos 41, podemos mañana dar 100, 200, 300 o 400 millones. Este es un tema de que los Andrés Páez, los Paco Moncayo quieren hacer el problema. Enfoquémonos en ese punto y ese punto es el que tiene. Es un tema de oposición política de la extrema derecha ecuatoriana. Le ha metido a la mano al bolsillo de los soldados ecuatorianos. Ya tenemos un informe procurador, pero como supuestamente eso pone en riesgo las cesantías militares, no hay que devolver nada. ¡Qué vergüenza! O sea, defender lo mío en detrimento de los demás, sin razón, solo la brava, con el abuso de siempre. Apelo a su sensibilidad y justicia. Solicito muy respetuosamente que el proyecto tal como ha sido presentado sea revisado, consensuado y manejado técnicamente, y de no cumplir con estos principios sea archivado.
No puede seguirse consagrando un régimen de desigualdad entre quienes estamos afiliados al Seguro Social Común y aquellos que están afiliados al Seguro Social de la Policía y de los militares. Bueno, esas son las voces, distintas voces en relación a un mismo tema. ¿Será que la reforma del ISFA crisparon tanto el ambiente? ¿O este es un tema que viene ya desde mucho tiempo atrás, desde que se comenzó a hablar de que las Fuerzas Armadas tenían que asumir un nuevo rol? Señor ministro, ¿desde cuándo viene este problema realmente? Bueno, lo han dicho algunos ex militares o militares en servicio pasivo. Y también lo han dicho algunos militares en servicio activo. Y yo debo suponer que tienen algo de razón no tienen algo de razón, que esa es la fundamentación que explica esta crispación de alguna gente. ¿Por qué? Porque lo dicen permanentemente. Se hizo un juicio contra ellos por lesa humanidad. Los bienes, las propiedades que estaban en manos de las Fuerzas Armadas, que es una institución del sector público, pasan a manos civiles, pasan a los agricultores que las necesitan, y alguna gente se molesta por eso, porque hay como alguna costumbre, un hábito, una manera de pensar que las instituciones valen más, son más importantes, tienen más peso, porque tienen determinadas propiedades que las utilizan. Pero ellos lo pueden haber tomado también como que están desmantelando las Fuerzas Armadas. Porque una cosa es cambiar el rol luego del acuerdo de paz con el Perú, y otra cosa es toda esta reingeniería o reestructuración que ha hecho el gobierno nacional. Pero es necesaria como lo hacemos en todos lados. O sea, en toda la institucionalidad. ¿Qué es lo que ha pasado? La institucionalidad ecuatoriana era un galimatías, era una desgracia, era un desorden y una anarquía total. Los grupos de diversa naturaleza, los grupos de poder, tenían secuestrado al Estado. Esa era la realidad. ¿Y las Fuerzas Armadas eran un grupo de poder? Es también ¿Las Fuerzas Armadas tenían secuestrada al Estado? Es también un grupo de poder. Yo no te diría que la han tenido secuestrada, pero sí, había muchas formas de presión de parte, especialmente de oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas en los periodos anteriores, para intentar conseguir algunos beneficios para ellos. Y esto es parte de lo que ha estado funcionando en este país. Y por eso es necesario poner el país en orden. Cuando tú quieres poner al país en orden, claro, a algunas personas, a algunas instituciones o a algunos funcionarios les molesta, porque eso significa, en algunos casos, quitar el control y el poder que tenían sobre algunas cosas. Y esto yo creo que ha pasado. Pero estos elementos van también avanzando hacia otros, como por ejemplo el de la seguridad social, que es un asunto que llega aún más todavía, porque no solamente una propiedad, alguna función que estás desempeñando puede como generar algún efecto, pero cuando ya vamos a una ley de seguridad social, las cosas pueden todavía manipularse, porque te digo una cosa, Carlos, perdóname, se manipularon de manera muy poco consecuente. Vamos a hablar de esa manipulación, señor ministro, sí. Pero terminemos con el tema del rol. El general en retiro, Osvaldo Jarrín, en una entrevista a BBC, habla de la preocupación de ex altos oficiales militares que surge desde la discusión de la última enmienda institucional, que tenía que ver con el rol complementario de las Fuerzas Armadas en el tema de la seguridad nacional. Y también dice, y esto cito textualmente y abro comillas, se movió la misión y ahora se pasa a la estructura de las Fuerzas Armadas y se habla de la equidad con el propósito de que no haya diferenciación entre oficiales y la tropa. Esto lo dijo a BBC Mundo el general en retiro Osvaldo Jarrín, exministro de Defensa en el 2005 y jefe del Comando Conjunto en el 2002. Mira, hay dos elementos que están señalados. Uno, el rol de las Fuerzas Armadas. Pero por supuesto que si no tenemos una situación cercana de conflicto, tiene que cambiar el rol. Tiene que disminuir lo que ellos llaman el pie de fuerza. ¿Por qué tenemos que tener tantos miembros en las Fuerzas Armadas? Se tomó una decisión
el presidente Correa tomó esta decisión hace algunos años atrás de disminuir el número de personas que están en las Fuerzas Armadas. Pero por supuesto que sí, si no es necesario que haya tantas personas que estén en armas ante la posibilidad de un conflicto, de una invasión, etcétera, tenemos que disminuir el número de personas. ¿Qué tanto es disminuir? Lo invito, y Negrito, pasemos lo que pregunta Alberto Molina al señor ministro en cuanto a disminuir el pie de fuerza en relación también a las últimas declaraciones del señor presidente de la República. Lo invito a que escuchemos y observemos la pregunta de Alberto Molina. Buenas noches, señor ministro. La pregunta es la siguiente. El señor presidente Correa, con motivo de la firma de la paz en Colombia, ha declarado que se reducirá un 80% de los recursos humanos y financieros. Esto quiere decir, señor ministro, que las Fuerzas Armadas se van a reducir y el pie de fuerza en el límite político internacional también se reducirá. Me permito recordarle que en la guerra del CENEPA, el post-conflicto, diría, desde el cese de fuego, la separación de fuerzas y la desmovilización bajo la presencia de la MOMEP, esta misión de observadores de los 4 países grandes duró 4 años, 4 meses. Está hecha la pregunta, su respuesta. Bueno, ministro. el presidente lo que señaló para una claridad de la ciudadanía no es que vamos a reducir el próximo año el 80% del presupuesto de las Fuerzas Armadas, sino el presidente decía, si no tuviéramos un conflicto en Colombia, si no tuviéramos todos los problemas que tenemos como consecuencia de aquel conflicto y lo que ha sucedido, tema de narcotráfico, contrabando, bandas delincuenciales, etcétera, el presidente decía que estima que seguramente necesitaríamos apenas un 20% de los recursos que actualmente estamos destinando a la frontera. No ha dicho que vamos a reducir en el próximo año el 80% del presupuesto. Es importante esta aclaración. Yo también se lo pregunté al presidente porque escuché tantos comentarios posteriores que le dije, presidente, quiero tener claro qué es lo que usted dijo, y efectivamente me ha señalado que no está hablando de que vamos a reducir el 80%, sino que si no tuviéramos lo que hemos tenido en la relación, digamos, en respecto al conflicto de Colombia y los problemas que Colombia tuvo, seguramente en la frontera norte necesitaríamos apenas el 20% de lo que ahora estamos usando. Vamos a ese punto. Usted dice, el señor presidente no ha dicho eso, no vamos a reducir en el próximo año, se piensa reducir en un horizonte de tiempo. Claro. Alberto Molina es claro en ese sentido y dice, en el caso de Perú, cuando incluso estaba la MOMEP de observador, nos demoramos 4 años. Por supuesto. Y nos tomaremos todo el tiempo necesario. Si nosotros vemos que como consecuencia de la firma de la paz tenemos una movilización de sectores irregulares colombianos hacia nuestra frontera y que intentan entrar, pues tendremos que reforzar la frontera. ¿Cómo nos estamos preparando para ese tema? Porque el proceso de paz es importante, todos lo aplaudimos, pero para nosotros podría tener 2 efectos. El uno en la economía, en términos de que cuando Colombia recupere su capacidad de producción con todo el desarrollo rural, que tiene un gran potencial, y el otro, el tema narcotráfico, y evidentemente no vamos a ser tan ingenuos. Es decir, parte de esa guerrilla que no está interesada en incorporarse a la paz, se puede, y de hecho se va a anexar también al narcotráfico, y puede venir al Ecuador a cometer actos también ilegales e irregulares. Eso puede suceder y tenemos que estar preparados para eso, lo estamos haciendo. Con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas revisamos regularmente cómo está la situación allá, qué novedades hay, qué información tenemos de parte de Colombia y de parte del trabajo de inteligencia que se tiene que hacer para saber hasta dónde y en qué medida es necesario reforzar, hasta cuándo hay que hacerlo, pero ese es un tema que por supuesto lo trabajamos en lo interno, ¿no? Pero ese trabajo en lo interno que lo hacen, evidentemente no estoy pidiendo que me expongan los planes de contingencia porque son estratégicos y eso es de seguridad nacional, pero mensajes como el del presidente o declaraciones como el presidente no pueden malinterpretarse, es decir, el mundo es de percepción y estos mensajes no pueden generar esta crispación cuando ya hay una crispación, no puede disparar la crispación. ¿Pero por qué la crispación? O sea, ¿por qué la crispación? Si hay que, vamos a suponer que sea necesario hacerlo y en poco tiempo es necesario disminuir los recursos destinados a la defensa nacional porque tenemos menos situación de conflicto. Hay que hacerlo, por supuesto hay que hacerlo. ¿Cuál es el problema?
Aquí, y si alguien se molesta, qué pena que se moleste. Pero nosotros no vamos, como alguna gente lo ha dicho. Y lo dijo el otro día un ex general que es miembro de la Asamblea Nacional, que no me dijo, lamentablemente, pues está peleado con las matemáticas, y me decía, ustedes dicen que hay que reducir el pie de fuerza, porque había escuchado las declaraciones que había hecho antes, pero al reducir el pie de fuerza, entonces los pocos los que se quedan, que son menos, van a tener que aportar más para mantener a los que están como pasivos. Para que eso no suceda, mantengamos un pie de fuerza muy alto. O sea, es una locura, porque mantener un pie de fuerza, o sea, mantener más militares activos, para que haya más aportes. Por supuesto, vamos a tener que pagar muchísimo más solamente en sueldos. Es decir, hay que hacer lo que es racional, lo que debe hacerse. Si tenemos que tener, por ahora tenemos un determinado número de personas en armas, digamos, preparadas para un conflicto, para situaciones de diversa naturaleza, las tenemos. Y si la situación nos hace pensar, como nos hace pensar, que en el futuro vamos a necesitar menos, por eso el presidente decidió que eso se redujera y está planificado que se vaya reduciendo paulatinamente a 35.000 miembros de las Fuerzas Armadas en el año 2025. Si eso se debe mantener así, se lo verá el gobierno en el año 2025, el gobierno que le corresponda. Si tiene que reducirlo, lo debe de reducir, no para mantener al ISFA, no para mantener las pensiones, digamos, para que los activos le paguen las pensiones a los pasivos. No, igual hay subsidio del Estado ahorita. Por supuesto, el Estado, simplemente el Estado tiene que pagarlo. Pero no, disculpa, por ahí va la discusión. Digo, por ahí no va la discusión técnica. Para mí. Pero para ellos sí, la discusión es esa. Tengamos más militares para que entonces esos militares nos puedan sostener a los que estamos pasivos. El Estado tiene que sostenerles y punto. Pero esto lo que se ha generado es un ruido, señor ministro. ¿En qué sentido? En el sentido de que daría la impresión, y yo dije en el momento, inteligencia y contrainteligencia, porque incluso en una entrevista que yo le hice en días anteriores o semanas anteriores, y lo voy a citar textualmente en su declaración, dice, he podido notar una acción concertada para irrumpir, para afectar, para destrozar nuestra norma constitucional entre los activos que están siendo identificados, es decir, ya no son retirados, están siendo activos, están siendo identificados, pero usted fue más allá. Dice, yo pude descubrir incluso el caso de una persona que trabajaba en inteligencia militar, que filtró un documento entre personas del alto mando militar. Así es. Entonces estamos hablando de desestabilización, estamos hablando de una pugna que ya no es una discrepancia, una simple crispación. Estamos hablando de seguridad nacional. Claro, ciertamente. Hay personas, no estoy hablando de la institución, no estoy hablando de los militares, pero hay personas, entre ellos, que sí están buscando desestabilizar, que están buscando desacreditar, que están buscando generar un conflicto para sacar alguna ventaja de eso, para amenazar, para chantajear. Usted me dijo, estamos investigando. ¿Sí? ¿Cuáles son los resultados? No, espérese, no puedo adelantar hasta que no lo tengamos. Cuando lo tengamos, pero lo van a tomaremos hacer decisiones. Pero, bueno, porque esto es un tema tremendamente delicado. Aquellas cosas que se pueden hacer públicas serán públicas. En ocasiones anteriores hemos tenido algunos casos y esos casos finalmente se han es que lo que pasa es que si no se hace público queda de palabra contra palabra y se pierde la legitimidad de las cosas. Porque usted también hizo otra declaración. Alguna gente de la Marina, y fue muy claro en decir, no es la institución, es alguna gente de la Marina, tiene relación estrecha con cierta oligarquía guayaquileña, con gente vinculada con negocios de barcos y que tiene influencia. Entonces ya no estamos hablando tan solo de ciertos miembros activos, estamos hablando de también retirados y que están vinculados a lo que el gobierno insiste en llamar la ultraderecha. Eso es verdad. Sí, pero ¿quiénes son? Pero no te puedo adelantar las cosas hasta que no tengamos todos los elementos suficientes para tomar las decisiones que tenemos que tomar. Hay momentos para tomar las decisiones y cuando las tomemos, entonces se informarán. Ok, me está hablando como ministro, no como guayaquileño. Pero es que no, claro, como... no es como ministro, no es como guayaquileño, simplemente yo tengo que decir las cosas en el momento, cuando tengo toda la información, cuando están las cosas absolutamente comprobadas y cuando podemos actuar. Pero eso es clarísimo, la derecha ecuatoriana y algunos sectores, particularmente de la oligarquía guayaquileña,
algunos sectores, no estoy hablando de Guayaquil, de la oligarquía guayaquileña, que ha tenido más o menos secuestrada a determinados oficiales de la Marina durante muchos años, durante mucho tiempo, parte de compartir los clubes y etcétera, etcétera. ¿Los involucran ¿verdad? en sus negocios, dice? No sé si los involucran en sus negocios, pero por lo menos en sus estructuras de manejo del poder político. Y eso ha sucedido. Eso a todo guayaquileño lo sabe, en general lo sabemos. Pero lo que sí ahora está sucediendo, digamos, están sucediendo cosas mayores, porque como este gobierno no se deja manipular, chantajear, amenazar, algunos acostumbran decirme, yo ya se los he dicho a algunos oficiales que acostumbran decirme, hay malestar, ministro, díganle que se dejen de malestar y que trabajen, ¿no? Porque se pasan algunos diciendo hay malestar, hay dificultades. Y veamos las cosas que son reales, veamos lo que hay que hacer, y eso hay que hacer. Si hay que hacer cambios, si hay que movilizar los recursos que tienen las Fuerzas Armadas para que los campesinos la tengan y para que trabajen, para que los municipios puedan hacer las obras que tienen que hacer, tenemos que hacerlo. Mientras no afectemos la seguridad nacional, tenemos que hacerlo. Si a alguien le molesta, no es que ahora yo no voy a tener el poder de esos territorios. Eso no es una razón, una justificación para que sigamos manteniendo el statu quo anterior, o para que alguien me diga, como algunos a veces me dicen, es que se siente un malestar. Lo siento, se siente un malestar. Nosotros vamos a hacer las cosas que haya que hacer, porque este país tiene que funcionar bien. Las Fuerzas Armadas tienen que cumplir su rol. Las Fuerzas Armadas no están para hacer política, las Fuerzas Armadas están para cumplir su rol. Y si algunas personas en su interior quieren hacer política, que se vayan de las Fuerzas Armadas, que salgan a la sociedad civil, como el señor Mario Pazmiño, con el señor Alan Molestina y con muchos otros señores, hacer política, tienen todo el derecho de hacerlo, pero que lo hagan afuera, no en el interior. Usted, señor ministro, dice asumir su rol. Y todo este ruido de las Fuerzas Armadas ha generado ahora un debate, que no solamente está en el tema de si el jefe de Estado es la máxima autoridad o no la máxima autoridad, sino en el tema de obediencia versus deliberación. Veamos lo que opina el general Paco Moncayo en relación a este tema. El sistema es muy claro. El sistema dice así: las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son obedientes y no deliberantes. ¿Hay alguna duda? ¿Duda usted de eso? Pero no dice solo eso. Dice en el marco de la Constitución. Y tampoco dice solo eso. Dice las autoridades son responsables de las decisiones que toman. Entonces usted va a tomar una decisión, necesita deliberar, pues. La no deliberancia hace referencia a los términos en que se conduce la política. Pero si yo voy a tomar una decisión de la que soy responsable, tengo que deliberar. Además, el mismo artículo dice: los militares y los policías no podrán justificarse en la obediencia debida por los actos que realicen. Este es un paso fantástico, porque antes, y esto ya pasó en Nuremberg, muchos criminales se justificaron, aquí está, me ordenaron. Entonces, si yo como autoridad militar soy responsable de las decisiones que tomo, tengo que deliberar, pues. No es un robot del militar. Segundo, si es que yo no puedo justificar en la obediencia los hechos que hago, tengo que deliberar, pues. Y qué bueno que hubiera sido así cuando en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Guatemala se cometieron crímenes horribles. Entonces, yo no sé qué les pasa, no saben leer ustedes la Constitución. Ahí está clarísimo. El presidente es la más alta autoridad de las Fuerzas Armadas y Policía. ¿Hay a dónde dudar? Los militares y policías obedecerán estrictamente a la autoridad civil. ¿Hay a dónde dudar? Las dudas crean ustedes desde el poder, los que no entienden cómo o qué fue lo que aprobaron en Montecristi. Para mí está absolutamente claro. No son obedientes, son deliberantes.
porque además asumen el riesgo y responsabilidades de carácter legal cuando una orden los obliga a transgredir las normas constitucionales o legales. Paco Moncayo. No, Carlos, el general Paco Moncayo está señalando correctamente una disposición constitucional y legal. Dice que no son deliberantes. No son deliberantes en las decisiones políticas fundamentales, en la obediencia a las decisiones políticas fundamentales, por supuesto. Pero ellos sí tienen que considerar, por supuesto, que si reciben una orden como, señores, vayan a disparar a esos manifestantes, ellos tienen que saber que en ese caso podrían estar incumpliendo con una norma fundamental que es el derecho a la vida de las personas y podrían negarse a cumplir una orden de esa naturaleza. Es decir, hay una deliberación en ese momento y en esas condiciones. Pero, por supuesto, en la medida en que, y los militares y los policías lo saben, conocen la política de protección de la seguridad nacional, conocen la política del uso progresivo de la fuerza cuando va siendo necesario. Por supuesto, si un manifestante me dispara, yo tengo que defenderme. O sea, el militar, el policía, tendrá que defenderse. Pero la obediencia a las órdenes, si el Estado Nacional, el Gobierno Nacional dice y establece, vamos a disminuir el número de haciendas que están bajo control de las Fuerzas Armadas, tiene que aceptar eso. No puede deliberar eso, esa es una cosa de otra naturaleza. Si recibe una orden en el sentido de vamos a proteger estos campos petroleros, no va a decir, no, pues yo no quiero defender esos campos petroleros porque yo soy ambientalista y no quiero que haya campos petroleros. Eso no puede deliberar. Esto está clarísimo y lo ha dicho el general Moncayo. Yo comparto cuando él manifiesta con claridad el tema de la obediencia y de la no deliberancia. Y otra cosa es que en casos extremos en que me den una orden que puede implicar que yo vaya a violar derechos humanos fundamentales de las personas, que yo pueda decir, yo lo haría, por supuesto. Yo soy soldado y me dicen, dispare a matar a toda esa gente porque son unos comunistas que están haciendo problemas. Yo no lo voy a hacer. Y tiene derecho un policía. Los extremos. Bueno, pero esos son los que ha mencionado él con toda razón. Este mismo argumento lo utilizaron para el tema de la reforma del ISFA cuando dijeron no podemos acceder a esto porque nosotros somos responsables. Pero es que ellos no tienen que hacer. De seguridad social, Carlos, de las Fuerzas Armadas. Es que ellos no lo tienen que hacer. Eso sí es un asunto estrictamente político. Le corresponde y le compete al Estado Nacional, a través de las instancias que están establecidas en la Constitución y en la ley, tomar la iniciativa legislativa. Si es el Gobierno Nacional el que tiene la iniciativa legislativa, los asambleístas los que tienen la iniciativa legislativa, o el pueblo a través de distintas instancias, todos lo podemos hacer. Eso nos corresponde, pero esa es una decisión estrictamente de índole política, es una política de la seguridad social. Si tú tienes una política salarial, una política laboral, una política industrial, eso le compete al gobierno nacional que ha sido elegido por el pueblo y que el pueblo ha establecido cuáles son esas... Okay, pero se están llegando a niveles de interpretación, incluso en el ejemplo de la sanción al capitán Ortega. Y interpretan que el presidente no es la máxima autoridad. Eso es una y daría la impresión que el numeral 17 del artículo 147 de pronto no está claro, y porque se acogen de esto, dice velar por el mantenimiento de la soberanía, de la independencia del Estado, del orden interno y de la seguridad pública y ejercer la dirección política de la defensa nacional. La dirección política, pero aquí no es muy específico en términos de la autoridad. No, es absolutamente claro. La Constitución y la ley orgánica de la Defensa Nacional establecen que el presidente de la República es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. No dicen la máxima autoridad civil, no dicen la máxima autoridad administrativa, es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. Y establece con claridad que el presidente ejerce esas funciones en manera directa o a través del ministro de Defensa para ciertos temas o a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a través de otros temas. Lo dice con absoluta claridad. O sea, no hay cómo escaparse, no hay cómo interpretar de otra manera. Lo que han hecho es una aberración jurídica incalificable a aquellos miembros de ese Consejo de Disciplina que se les ocurrió señalar que el presidente es la autoridad civil, pero no es la autoridad militar. La Constitución y la ley no dejan ninguna posibilidad de dudar sobre eso.
porque no establecen que es otra. La autoridad no dicen que es el ministro, dicen que es el presidente de la República. El presidente, a través del ministro de Defensa, en el caso a través mío, ejerce sus funciones para ciertos temas administrativos, y yo soy el representante legal de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa, sí, pero es el presidente la máxima autoridad de las mismas. No hay posibilidad y por eso la jueza actuó como debía actuar, en defensa del Estado de Derecho, porque imagínate, romper eso significaría que en cualquier momento, cualquier miembro de las Fuerzas Armadas, cualquier oficial del más alto rango o del menor rango podría desobedecer una orden del presidente en temas no militares. hay la última resolución del Consejo de Disciplina. Sí, pero el Consejo de Disciplina no puede actuar en ningún caso en contra de la Constitución. Por eso, en buena hora que fue corregido. Ok, vamos a ver, porque todavía no hay la resolución última. Vamos a ver, vamos a ir a un corte, señor ministro. No pierda ese ímpetu, que venimos enseguida. Claro que sí. Caetano Veloso es un músico brasileño que ha sido reconocido como uno de los grandes cantautores del siglo por su música llena de innovación e identidad. La infancia de ella misma me pareció como un poco más aburrida que después. Hoy, en Músicos y Cantores, a las 23:30. Aportó ideas que liberaron a mucha gente y que acompañaron la vida de mucha gente. Ecuador TV, somos cultura. Nadie puede saber con certeza cómo será la vida en Latinoamérica de aquí a 100 años. Pero imaginar el futuro nos hace preguntarnos, ¿viviremos más años? ¿Seremos más capaces y eficientes? Konnichiwa. ¿Tendremos una mejor calidad de vida? Mundo del futuro. Estreno este jueves, 20 horas. Ecuador TV, somos todos. Tania Hermida, importante cineasta ecuatoriana y actual directora de la Escuela de Cine de la Universidad de las Artes de Guayaquil, comparte con Javier Lazo los logros de la universidad y los detalles del convenio de cooperación interinstitucional firmado entre Uniartes y Ecuador TV en un nuevo programa de Palabra Suelta, este miércoles 22 horas. Bueno, estamos en el segundo bloque Pulso Político. Les recordamos que estamos con el señor Ministro de Defensa Nacional, Ricardo Patiño, con quien estamos hablando sobre esta pugna que se ha generado entre las Fuerzas Armadas y el Poder Político Civil. Ricardo Patiño, señor Ministro, usted quería hacer una precisión en relación a mi última inquietud en cuanto a la Constitución. Claro, es que leíste el artículo 147 de la Constitución. Numeral 17. Numeral 17, y realmente lo que corresponde al tema que estamos tratando es el numeral 16, que dice, son atribuciones y deberes del presidente de la República. No solamente son atribuciones, sino que tiene que hacerlo. Ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y designar a los integrantes del alto mando militar y policial. Esta es la disposición que hemos alegado, que no se ha cumplido, y también la que corresponde pues, en la Ley de Defensa Nacional, en la Ley Orgánica de Defensa Nacional, que establece que otra vez dice, vuelve a reitera, que es el presidente la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y que para el ejercicio de sus atribuciones lo puede hacer en tres formas, en forma directa, a través de su ministro de Defensa o a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ese es un tema que incluso el general Moncayo lo dice. Y yo creo que eso tiene toda la razón. Y en el programa anterior de Pulso Político, el general Gallardo también lo mencionó en ese sentido. Ahora, el tema de la crispación pasa por otros lados. Si usted menciona, el tema pasa por la reforma del ISFA. Comencemos entonces, y entrando en materia, veamos lo que pregunta Rubén de la Torre, que fue director del tema previsional del ISFA. Veamos la pregunta. Para el señor ministro, nosotros conocemos que en cuanto tiene que ver con la seguridad social militar se han hecho varias propuestas de reformas y se han nombrado comisiones técnicas del ISFA.
para poder realizar estas en base a un análisis y a los estudios actuariales. Se ha considerado, entre otras, estas reformas para solventar el déficit actuarial en cuanto tiene que ver con los sistemas de aportaciones, con los aportantes, del tiempo de pensionamiento. Se han hecho reformas integrales, se han propuesto en la redistribución de aportes, cambios en los tiempos de servicio, la unificación de los seguros de vida, entre otros. El gobierno ahora indica que se va a realizar una reforma considerando con mayor énfasis a las pensiones. Estos son techos, una base reguladora en base a los últimos aportes, entre los más principales. Mi pregunta, ¿se tomará en cuenta las propuestas que ha hecho el ISFE a través de comisiones técnicas? Y la otra, si es que es necesario tomar en cuenta a quienes han intervenido en estas comisiones técnicas y han sido designados por la comisión del ISFE. Fue el coronel Rubén de la Torre, exdirector de Seguros Previsionales del ISFA. ¿Se va a tomar en cuenta? ¿Se los va a escuchar? Los hemos escuchado. Han presentado las propuestas. Él lo ha hecho incluso. Pero el asunto es más de fondo. El asunto es tener claro de algo. Se habla a cada rato de los estudios actuariales. Son importantes los estudios actuariales para conocer cuál es un poco la expectativa de un fondo determinado que se nutre permanentemente y que va teniendo egresos permanentemente. Por eso haces un estudio actuarial, que hasta cuándo va a durar esto. Pero realmente, en el caso de las Fuerzas Armadas y de la Policía, no tiene sentido seguir hablando de estos estudios actuariales, porque la responsabilidad del Estado es la seguridad nacional. Tiene que estar seguro de contar con los recursos para pagarle a la policía y a las Fuerzas Armadas para que podamos contar con seguridad. No se hacen estudios actuariales sobre los salarios de los policías, por ejemplo. ¿Por qué no se hacen los estudios actuariales sobre los salarios de los policías? Porque es responsabilidad del Estado pagarlo. El Estado tiene que pagar. Y nadie está diciendo hasta cuándo va a poder pagar. Hay que pagar. Si se necesitan un poco más de policías, se contratan más policías porque la seguridad lo exige. Y bueno, el Estado tendrá que tomar decisiones ante, bueno, si tiene que hacer más hidroeléctricas o tiene que poner más recursos a la educación o a la salud o a la policía o a las Fuerzas Armadas. Esto es una decisión del Estado, tiene que hacerlo. Pero porque el tema no pasa por los sueldos, el tema pasa por las pensiones. Sí, pero igual, lo mismo. Las pensiones no pueden jamás ser aportadas plenamente, para eso valdría un estudio actuarial, por los aportes. Eso sí funciona en el Seguro Social. En el Seguro Social sí es necesario porque el Seguro Social paga las pensiones en función del aporte de los activos. Entonces tiene que estar calculando cuánto más es la esperanza de vida de los pasivos, cuánto tiempo más de pensionamiento, por tanto, van a tener, cuál es el aporte que se está haciendo, qué porcentaje se aporta, con qué regularidad, etcétera, para calcular eso y decir, nos puede faltar dinero, vamos a aumentar un 0.5% los aportes o nos está sobrando mucho tiempo, vamos a disminuir. Pero en el otro caso no, el Estado tiene que aportar lo que sea necesario, así como paga los salarios, tiene que pagar las pensiones. Para cubrir el déficit. Tiene que pagar las pensiones y punto. Y no estar en este cuento de, y además que le hace mucho daño finalmente a los mismos miembros activos, de cobrarles el 23% de sus salarios para que aporten, para supuestamente darle sostenibilidad al sistema. No le van a dar sostenibilidad nunca, de todas maneras. El Estado tiene que hacerlo, tiene que clara y diáfanamente decir, esto me cuesta pagar los salarios y esto me cuesta pagar las pensiones. Como existe el ISFA, hay países en donde no existe el ISFA y el SBOL, en donde no existen, lo hace el Estado directamente, sin tanta vuelta y sin tanta burocracia innecesaria, simplemente lo hace. Ahora, existe el ISFA, entonces, que el ISFA lo administre ese dinero, pero que no estemos, digamos, dándonos tanta vuelta en este tema. Simplemente hay que hacerlo, el Estado tiene que calcular cuánto le toca
Y lo tiene que hacer. Pero y dar las prestaciones adecuadas. Exponer también los argumentos de la otra parte para que usted pueda también responder, porque no se trata solo de escucharlo a usted, porque el argumento que mencionan tanto Paco Moncayo, que ya vamos a escucharlo, como el doctor Joaquín Viteri, exdirector del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, habla de regresión de derechos y que eso sería inconstitucional. Escuchemos lo que dice Paco Moncayo. Adelante. Los militares son seres humanos. Los militares están protegidos por la Constitución de la República. No por ser militares dejan de tener derechos. Y la Constitución dice que los derechos nunca serán regresivos, serán progresivos. Si ustedes mismos les dan las pensiones que les dan, los sueldos que les dan, y ahora dicen que tienen sueldos muy altos, pensiones muy altas, 9 años tenían para haber corregido, pues, de ser así. Entonces, como son seres humanos, tienen todos los derechos que cualquier ciudadano. Y eso no les pueden quitar por orden, porque el presidente de la República, como he dicho, es la más alta autoridad en el marco de la Constitución y de la ley. La carrera policial y militar no es cualquier carrera. Las pensiones no es lo mismo. La pensión de retiro es una pensión por pérdida de carrera. Usted no ha oído arquitecto en servicio pasivo, médico en servicio pasivo. Aquí hay una mala fe para querer confundir a la gente de que hay privilegios cuando lo que hay es 2 sistemas distintos de seguridad social, como en cualquier parte del mundo. El servicio militar no es cualquier carrera. Aquí lo que se está hablando es de pérdida de carrera, por tanto, estamos hablando de un tratamiento especial, dice Paco Moncayo. A ver, todas las actividades de los seres humanos en esta sociedad son importantes y deben de hacerse valer, deben de respetarse, deben de apreciarse. Apreciamos, por supuesto, la función de la policía y de las Fuerzas Armadas, pero eso es una cosa. Y otra cosa es establecer, tengo que contestar con sus propias palabras, privilegios injustificados e ilegítimos. Eso es otra cosa. O sea, ¿cuáles son las características, las particularidades de una carrera como la carrera militar que tiene más riesgos? ¿Sí? Hay muchos más esfuerzos en algunos casos, ¿de acuerdo? Aunque hay muchas otras que también tienen riesgos. Incluso estamos tratando de tener una información estadística a ver cuál carrera o cuál ocupación tiene más riesgo. Pero independientemente de eso, porque ciertamente mientras no tengamos una situación de guerra, los riesgos en las Fuerzas Armadas son menores, por supuesto. Hay riesgos en el entrenamiento, como sucedió en el caso del lamentable accidente aviatorio que sucedió en marzo. Bueno, la lucha contra el narcotráfico también hay riesgo. Sí, hay riesgo. En el caso de la policía, tiene un riesgo permanente todos los días. Está normalmente combatiendo a la delincuencia permanentemente. También hay otras actividades que tienen mucho riesgo. El que trabaja en la minería, el que trabaja en construcciones, en macroconstrucciones, etc. Hay muchos riesgos. Normalmente después de una macroconstrucción siempre hay muertos, lamentablemente, porque son actividades riesgosas. Pero no quiero, por supuesto, dejar de lado la importancia o la característica de eso. Pero esa es la especificidad. Si esa es la especificidad, debemos de tener un mejor aporte o entrega de valores a las personas cuando han sufrido efectivamente ese riesgo, cuando han tenido un accidente, a sus deudos cuando han fallecido. Eso tiene que ser considerado. La salida de ellos, por supuesto. Ellos salen, en muchos casos, sin querer salir. Quisieran seguir trabajando, pero con la pirámide del personal de las Fuerzas Armadas tiene que salir, tienen que retirarse. Sí, no es que cuando se retiran ya no pueden hacer nada. Esto no es cierto. O sea, muchas veces dicen, no, un submarinista, ¿qué más puede hacer? Sí, eso es un submarinista, un paracaidista. Pero la mayor parte de los miembros de las Fuerzas Armadas no son eso. Y cuando salen pueden, y efectivamente muchos trabajan en temas de seguridad, pueden poner un negocio, o sea, no es que dejan de hacer las cosas, pueden trabajar, no es que se retiraron y tienen que irse a descansar a su casa, no, pueden desarrollar actividades. Entonces, entendemos eso, como entendemos el tema de la salida forzada, digamos, se establece que ellos puedan recibir una pensión de retiro antes del tiempo que normalmente otros ciudadanos hacen. Cuando hay un fallecimiento, se establece, incluso vamos a cambiar, el seguro de vida es injusto, porque así como dice
el general Moncayo, y estoy de acuerdo que son seres humanos. Y como seres humanos, todos son seres humanos, no unos más y otros menos. Y ahorita el seguro de vida, la indemnización para las familias de $50.000 para los activos, para los miembros oficiales de las Fuerzas Armadas, para los que no son, los que son de tropa es $31.000 aproximadamente, y para los policías es $20 y pico de mil. Eso nos parece absolutamente injusto. Y hemos conversado con los asambleístas para que sea para todos lo mismo. No sé si están quedando en $40.000 o en $50.000, todos, policías, ya sea de tropa o oficiales, tropas generales, militares, que sean tropas oficiales, todos que reciban el mismo valor. Pero el tema y el argumento que eso, y eso no lo recibes tú, no lo recibo yo, no lo recibe un empleado público, no tenemos seguro de vida porque tenemos menos riesgo, está bien. Y cuando sales, tú no puedes irte cuando tienes 40 años de edad y pedir y digamos decir que vas a jubilarte. Ellos sí lo pueden hacer, porque tienen una salida forzada y efectivamente pudiera ser un poco más complicada su reinserción laboral. Pero vamos a lo siguiente. Entonces, el argumento de ellos es, nos están bajando las pensiones, eso es un derecho, y los derechos no pueden ser regresivos, deben ser progresivos, y eso va en contra de la Constitución. Ese es el argumento de ellos. ¿Qué pasa con eso? Hay una serie de derechos adquiridos que hemos conocido en el pasado. Una cosa es derecho y otra cosa es privilegio. Por eso, pero es que tengo que decirte, hay muchos derechos adquiridos que en el pasado han existido, ¿ya? Y esos derechos adquiridos a través de la nueva Constitución y a través de la nueva Constitución han tenido que ser equilibrados o equiparados en la sociedad, porque no se puede permitir que haya ese tipo de privilegios. Equiparar significa para arriba, pero no significaría para abajo. No necesariamente para arriba. Simplemente que haya justicia, porque tú no puedes equiparar para arriba algo que es imposible sostener. Pues. O sea, tú no le puedes dar, por ejemplo, si hablamos de las pensiones de los generales del más alto grado, no le puedes decir a todos los ciudadanos que tienen sueldos muy altos, que todo el mundo va a recibir 4.000, 5.000 o algunos 20.000 o 10.000 porque eso han sido sus sueldos, porque no aguanta la seguridad social eso. Porque se van con el último sueldo, no con el promedio. Sí, no solamente por el último sueldo. En el caso de los ciudadanos que no somos policías ni militares, nos vamos con los 5 mejores años y no es solamente eso, sino que no hay techo. O sea, son dos problemas. Primero, ¿cómo calculas? Nosotros calculamos para los civiles con los 5 mejores años. Ellos calculan con el último sueldo, aunque lo hayan tenido un mes. Y eso es ilegítimo. Era legal o es legal. Hasta que no cambie la ley sigue siendo legal y hay que hacerlo. Ahí vamos, lo estamos haciendo. No se elimina el régimen especial, se lo mantiene. Así es. Lo que se está haciendo entonces es reestructurar el cálculo de las pensiones. Así es. Se plantea un cálculo de las pensiones en función de los 5 mejores años. Incluso como un proceso de transición, hemos conversado con los asambleístas para plantear que no se aplique de una sola vez eso, sino que en el primer año se apliquen no los 5 últimos años, sino los 2 últimos años, después los 3 últimos años, después los 4 y después ya los 5 años. Que vaya equilibrándose paulatinamente hasta en el 4.º año ya ser igual para todos. Yo pregunto, y con esto pero es algo importante decir, esas especificidades de los mayores riesgos, la situación de que tienen jornadas de trabajo muy disímiles y también más complicadas, que eso se paga a través de los sueldos que son mejores, ya que en general. Y el tema de la salida forzada, eso se incluye, se mantiene en la propuesta que nosotros hemos hecho. Pero de allí, ¿qué tiene que ver eso? A ver, ¿qué tiene que ver eso con que un oficial militar tenga que recibir una pensión, pueda recibir una pensión de $4.000, o sea, sin ningún techo, cuando todos los ciudadanos en el país tenemos un techo? O sea, no tiene nada que ver con la especificidad del trabajo de las Fuerzas Armadas. Yo acabo de pedir un cálculo de mi eventual jubilación sobre el tema y no llego a esas cantidades. Eso es una realidad y es una brecha que habría que acortar. Aunque tu sueldo pueda ser muy alto. Más alto. O sea, es mucho más alto de $2.000. De hecho, mis ingresos son altos. Bueno, pero te lo calculan y te sale 4.000 o 3.000 y te dicen, lo siento señor, usted no puede pasar de 2013. Vamos a lo siguiente. Pero parece que esto se está enfocando mucho en los generales. Yo quiero hablar de la tropa también. Es decir, a ver, si se está haciendo estos ajustes para liberar los recursos, debería beneficiar y debería a la tropa para que las pensiones de ellos se incrementen o se ajuste de una mejor manera. ¿Ese es el objetivo? ¿Eso se va a lograr para que la tropa tenga mejores pensiones?
Y ahí también tengo que decir algo, porque se nos acusa de algo totalmente falso, de que queremos poner a la tropa en contra de los oficiales. No, estaríamos locos, porque la tropa tiene que obedecer a los oficiales, así como decimos que tiene que haber obediencia de los militares al poder civil. También no podemos en ningún caso siquiera imaginar que nosotros vayamos a tratar de que la tropa esté en contra de los oficiales, porque estaríamos rompiendo la razón fundamental de funcionamiento, un principio fundamental de funcionamiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía, seguridad nacional. y de la seguridad nacional e interna, que es la obediencia, porque son personas que están armadas. Esas personas armadas no pueden deliberar y no pueden decirle, ¿sabes qué, sargento? Yo no estoy de acuerdo con usted, papá, lo mato. O sea, no, pues, tengo que obedecer. Tenemos que tener un altísimo nivel de profesionalismo, de lealtad, de honor y de obediencia, principios fundamentales de funcionamiento. Entonces, hago esta aclaración porque ciertamente sí hay diferencias que también son injustas entre la tropa y los oficiales. Y cuando las queremos corregir y queremos mejorar la calidad de vida de los miembros de la tropa, no lo hacemos con la intención de que la tropa se ponga en contra de los oficiales. Una pregunta concreta. ¿Se va a mejorar las pensiones de la tropa? Sí, por supuesto, porque las pensiones de la tropa, que ahora no crecen, van a crecer anualmente, si se aprueba la reforma, en función de la inflación, que es lo racional, que es lo que funciona en la sociedad civil. Aumentan la inflación y aumenta entonces... ¿Usted duda que se va a aprobar si tienen mayoría en la Asamblea? Yo espero que se apruebe, efectivamente, pero de todas maneras tengo que... O sea, ¿usted no confía en su propio bloque? No, no es que no confío, Carlos, ya me estás vacilando. No es que no confío en mi propio bloque. Lo que está claro es que es la Asamblea la que finalmente toma la decisión. Pasemos a otro tema, que ya me quedan pocos minutos, me quedan apenas 6 minutos. Otra cosa que se lo está acusando. Mira, pero perdóname, es que es un tema que también lo hemos conversado mucho. Y te lo digo, no quiero decir sus nombres porque son oficiales bueno, incluso por decencia, no podría decir lo que en privado conversamos. Comandantes, personas que tienen un muy alto nivel, que me dicen, ministro, usted debe entender que es muy difícil cambiar la cultura en el sector militar. Hay personas que todavía no van, por más que ya está establecido hace tiempo por decreto ejecutivo y por acuerdo, que debemos de unificar los lugares para comer entre la tropa y los oficiales. Oficiales que simplemente no van, dicen no se sienten bien comiendo con la tropa. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Eso no sucede solo con los militares. Yo sé, bueno, sucede en todos lados, pero ahí... con la sociedad civil. Sí, pero también sucede particularmente entre alguna gente... Por el tema piramidal. Que considera que no tiene que mezclarse. Y tenemos que mejorar además. Tenemos que mejorar la calidad de vida. Eso está claro. Vamos al otro tema. ¿A cuál tema? ¿Se está ideologizando las Fuerzas Armadas? Eso es una de las acusaciones que se los ha hecho. O sea, no es una acusación formal, evidentemente. Lo que pasa es, pero eso ahora, en esta guerra de documentos de ustedes, de los otros, en las redes sociales, se los está acusando. Y daría la impresión que se está tratando de venezolanizar la campaña electoral. No sé qué tiene que ver Venezuela con esto. En el tema del manejo de las Fuerzas Armadas en términos de la ideologización. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Venezuela? No entiendo. O sea, ¿qué tiene que ver Venezuela? Eso dicen las redes. Pero digo, no tiene ningún sentido. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Usted descarta la ideologización de las Fuerzas Armadas? Pero por supuesto. O sea, que generar bienestar, generar mayor justicia y equidad. Si eso es ideologizar, entonces sí estamos ideologizando, ya te lo acepto, pues. Pero eso es parte de un principio. El principio de la justicia y de considerar que, como el general Paco Moncayo, y tomo sus palabras, nos unifica, y me unifico con él en esas palabras, somos seres humanos, todos. Y por tanto tenemos derechos fundamentales que hay que proteger. El derecho a vivir bien, por ejemplo. Es inadmisible cuando yo llegué a encontrarme unos canchones. ¿Por qué? Porque un soldado que es un profesional, que está trabajando al servicio de la seguridad nacional, tiene que vivir en canchones, y oficiales, con todo respeto, y ellos, está bien que vivan así, viven en sus casitas bien cómodas y muy bien acondicionadas. ¿Por qué? Recuperar la dignidad. ¿Por qué? Y entonces nosotros estamos trabajando ahora, y lo estamos haciendo con el mayor gusto, para que las personas que vivían y que todavía siguen viviendo en canchones y en algunos baños imposibles de entrar, o por lo menos da vergüenza entrar, puedan vivir en dormitorios para 3 personas, tripersonales,
que puedan vivir con un mínimo de intimidad también, de poder ver la televisión, de no estar guardando las cosas por ahí, sino de poder compartir una vida en mejores condiciones, que tengan mejor habitabilidad. Eso, alguna gente nos dice, está poniendo en contra a los oficiales de la tropa. No, estamos mejorando el bienestar de las personas. Cuando decimos que, antes se decía, algunas personas decían, no, si comemos lo mismo. Y me acuerdo que algunos compañeros me decían, sí, comemos lo mismo, comemos pollo, sí. Pero antes, no estoy hablando ahora ya esto ha cambiado. Porque lo hemos obligado. Y si dicen que eso es ideologizar, pues lo estamos haciendo. Antes sí, comemos todos pollo, sí, pero aquí un pollo se reparte para 4 si son oficiales y acá se reparte para 10 si son tropas. Estamos comiendo lo mismo, sí, pero estamos comiendo de manera distinta. Eso es injusto. Eso hay que terminarlo. Y si eso es ideologizar, entonces sí, estamos ideologizando. En la realidad es que estamos protegiendo los derechos de todos y estamos protegiendo la dignidad de las personas. Se me terminó el tiempo y me encanta. Perdona mi pasión, pero es que eso hemos hecho en todos estos 9 años por el país entero y lo tenemos que hacer también en las Fuerzas Armadas. Es un tema complicado que no está solucionado todavía. Usted dice, espero que se apruebe. Espero que se apruebe, ¿lo va a sacar a usted de la arena política electoral? Porque el presidente va a preferir dejarlo ahí hasta que se apruebe y resolver y recuperar esa estabilidad, esa tranquilidad en las Fuerzas Armadas y no va a ser candidato a la Asamblea Nacional. No, yo no había pensado, te digo sinceramente, ser candidato a nada. No, de verdad. No. Ricardo, tú me lo has preguntado algunas veces y yo lo he dicho siempre. Yo tengo el poder tras el poder. Yo tengo una edad y un tiempo de servicio. ¿Para jubilarse? Por supuesto, claro. Yo espero en pocos años más retirarme para descansar. He trabajado muchísimo en mi vida y tendré derecho a una jubilación civil, no militar, civil, y creo que es tiempo de descansar. Pero mientras tanto ahora estoy comprometido con el trabajo que estamos haciendo con la campaña electoral. Voy a apoyar la campaña electoral, usaré el tiempo que me corresponde en el Ministerio de Defensa y me robaré el tiempo de descanso para poder aportar en la campaña electoral. ¿Significa que Ricardo Patiño se retira de la vida política, que no va a formar parte de un eventual gobierno en caso de que gane Alianza País? Mira, eso dependerá de quién lidere el gobierno. No, depende de usted, si acepta o no acepta. No, bueno, claro, si me lo dicen yo puedo aceptar. He dicho que serán pocos años más, solamente pocos años más, porque después de eso quiero dedicar mi vida a mi familia, toda mi vida, todo mi tiempo, a mi familia. Pero yo sí lo voy a hacer, a mi familia, a mi hija, a mis nietos, a mis seres queridos, porque... Y al canto. Sí, ¿qué pasa? Y al canto. Porque ¿qué pasa cuando uno dice, no, voy a seguir trabajando hasta que pueda, y ya cuando quiere retirarse y quiere dedicarse a su familia con más tiempo, ese amor que es insustituible de la vida, ya estoy, digamos, ya no puedo caminar, no puedo jugar, no puedo tirar al piso, no puedo hacer, no puedo viajar. No, tengo que hacerlo ahora mientras todavía tengo algo de energía. Y eso me corresponde. Muchas gracias, señor ministro, por estar con nosotros y haber compartido con la audiencia los argumentos de parte suya y de parte del Gobierno Nacional. He expuesto argumentos también del otro lado. Para nadie es secreto cuál es mi posición en relación a este tema, porque lo he expresado públicamente en el programa Pensamiento Crítico. Pero mi rol no es defender mi posición. Mi rol también es visibilizar los argumentos del otro lado y del lado del gobierno, para que, como siempre, en Pulso Político, sean ustedes los que saquen sus conclusiones. Porque yo no soy el dueño de la verdad absoluta y no puedo imponer mi verdad o mi posición o mis argumentos. Son ustedes los que tienen que analizar, investigar, concluir. Esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal y los espero el día de mañana a las 7:05 de la mañana en Pensamiento Crítico. Gracias.